caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, ya en este quinto domingo de este tiempo de gracia, de conversión, vamos a disponernos a celebrar con cariño esta Eucaristía, ya casi al final de la Cuaresma, ya en la antesala a la Semana Mayor. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón para celebrar con gusto y con frutos esta Eucaristía. En un momento de silencio vamos a reconocer con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos, que cayeron y no se levantaron y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. Palabra de Dios.
Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cómo cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justo a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, los enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie
junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Un texto extraordinario, un episodio conmovedor, pero que según los biblistas, este texto ha tenido muchas dificultades. Y es porque no aparece este texto en muchos textos antiguos. En muchos manuscritos antiguos, este pedacito del Evangelio no aparece. Pero a partir del siglo III, este quedó fijado en el Evangelio de Juan. Hoy los estudiosos, por el estilo, por la forma, por la manera como está escrito, aseguran que no es de Juan, sino que pertenece al Evangelio de San Lucas. Ustedes saben que la semana pasada escuchábamos el texto de Lucas famoso de la parábola del Padre misericordioso. Bueno, en este contexto de misericordia, Lucas habría escrito probablemente también este texto de la adúltera. Una mujer que es sorprendida en flagrante adulterio. Es decir, ella no es una víctima, ella no es una persona que lo ha hecho bien y la están acusando en mal, como había sucedido con Susana en el Antiguo Testamento. Ante Jesús traen a una culpable, a una que ciertamente lo había hecho mal. Curioso que en una relación de adulterio no peca solamente la mujer, peca también el varón. La pregunta es: ¿dónde está el varón? En realidad, a estos fariseos ni siquiera le importa que esta mujer la condenen. A los escribas y a los fariseos no le importa siquiera que la ley se cumpla. A los escribas y a los fariseos les interesaba una sola cosa: poner a Jesús en entredicho. A ellos no les preocupaba que esta mujer ofendiera la ley. A ellos les interesaba poner en entredicho a Jesús. Como Jesús, recuerden que el domingo pasado habíamos dicho que de Jesús se decía que era amigo de publicanos y de pecadores, y que precisamente por ser amigo de publicanos y pecadores, los fariseos lo criticaban. Y Jesús les dijo una parábola, la parábola del hijo pródigo. Hoy Jesús está en la explanada del templo, en un lugar en donde también había jueces que decidían la vida de los demás. Pues a Jesús le ponen esta mujer en el medio y alrededor todo el mundo la mira fijamente. Ustedes imagínense por un momento la sensación de esta pobre mujer. Ella está expuesta al escarnio público. Todas las miradas la miran de forma acusadora. Y mientras todos la tienen a ella en el centro, Jesús, que es a quien se la vienen a presentar, curiosamente se inclina. Dice el texto que Jesús, ante la pregunta de los fariseos y de los escribas: Señor, ¿tú qué opinas? Jesús agachó la cabeza y se puso a escribir en el suelo. Todos los demás la miraban de forma acusadora. Si hubiesen tenido rayos en los ojos, la hubiesen exterminado. Como a Jesús le insisten, porque ¿qué aprendemos de esta parábola? ¿De qué manera los fariseos y los escribas solucionan la vida del que peca? ¿Cómo actúa un fariseo y un escriba ante el pecado
de su hermano y cómo actúa Jesús ante el pecado del que se equivoca. Los escribas y los fariseos ponen a la persona en el medio y hacen que todo el mundo se entere de su error y de su pecado. Yo te pregunto a ti, cuando en tu casa alguien peca, cuando tu esposo se equivoca, cuando tu esposa comete un pecado, ¿cuál es tu actitud ante su error y ante el descubrimiento que tú has hecho? ¿No será que nos parecemos mucho a los fariseos que ponemos al pecador en el medio con la intención de lanzarle todas las piedras posibles para hacerlo sentir culpable de su mal? Como si nosotros fuésemos los jueces de las actitudes de nuestros hermanos. Jesús, que tiene todo el derecho de juzgarla, dice el texto que no la mira, ni a ella ni a ninguno de los que están presentes, sino que Jesús inclina y comienza a escribir. Como los fariseos y los escribas le insistían tremendamente a Jesús, dinos qué piensas, dinos qué piensas. Jesús se incorpora. El texto original dice que Jesús está sentado, no se pone de pie, sino que permaneciendo sentado, alza la cabeza y pronuncia una sentencia. Pronuncia una frase lapidaria. Jesús no responde a la pregunta que estos hombres le hacen. Jesús le lanza a ellos una pregunta hacia la vida interior. Ellos habían llegado ahí como un rebaño, como en un cambote. Y cuando uno está así en cambote, uno es capaz de decir lo que a uno se le ocurre, lo que uno piensa, porque en realidad nadie es responsable cuando todo el mundo anda reunido queriendo acusar a los demás. Pero Jesús lanza una sentencia y dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Miren, cuando uno ve un defecto en los demás, lo peor que uno puede hacer es comenzar a reunirse con todo el mundo para tratar de poner en vergüenza al que lo ha hecho mal. Cuando uno ve el pecado en los demás, el acto seguido, primordial que uno tiene que hacer es verte a ti mismo. Por eso Jesús le dice: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. En realidad, Jesús les está diciendo a estos hombres: mírate interiormente. Sal de la multitud en la que te encuentras y mírate personalmente. Y dime, desde lo más interior de ti, ¿no has cometido tú también pecados? ¿No has hecho probablemente lo mismo que esta mujer ha hecho, solo que a ti nadie te ha descubierto? ¿No has cometido también tú pecados dignos de piedra y lapidación? Cuando el hombre se mira por dentro, honestamente dice: si yo no he podido hacer lo que esta mujer ha hecho, es porque Dios me ha cuidado, es porque Dios me ha protegido, porque probablemente ganas no me han faltado, inclinación no me ha faltado. Probablemente no lo he hecho, no porque no se me haya ocurrido, sino porque Dios me ha salvado de un pecado como ese. Dice el texto que los hombres comenzaron a retirarse. Los que habían llegado alebrestados y con ganas de que se cumpliera la ley, cuando se dan cuenta que también ellos son unos condenados, deciden irse. Y es sumamente interesante porque dice: se van desde el más viejo hasta el más joven. Esto tiene dos interpretaciones.
que uno mientras más viejo, más peca, ¿verdad? Y es verdad, porque mientras uno más acumula experiencia, uno es más consciente de lo que tiene que evitar, porque en la vida de algo uno tiene que aprender. Y mientras uno más vive, probablemente uno peca más. Es curioso que muchas señoras y señores viejitos llegan diciendo: Padre, ¿qué pecado voy a tener yo a esta edad? No, el Evangelio dice que mientras más uno es consciente, uno más claro tiene que estar del pecado que lleva por dentro. La segunda interpretación me gusta más. Lo más probable es que los que comprendieron de primero que no vale la pena juzgar, que no vale la pena señalar, que no vale la pena lanzar injurias contra nadie, fueron los mayores. Los mayores comprendieron que no valía la pena lanzar la piedra cuando ellos también son culpables. El texto termina con una frase bellísima. Dicen que después que todos se fueron, sin Jesús ponerse de pie, esto es una cosa muy linda, es como que si Jesús alza la cabeza y de abajo hacia arriba la mira. ¿Cuál es la actitud que Jesús tiene con el que peca? No es una actitud de imposición, no es una actitud de poderío. Jesús no mira al pecador de abajo hacia arriba, lo mira de arriba hacia abajo, lo mira de abajo hacia arriba. En otro texto también Jesús se encuentra con un pecador y lo mira de abajo hacia arriba. Zaqueo estaba montado en un árbol y Jesús se para debajo y como para invitarlo y conmoverlo le dice: ¿me puedo quedar en tu casa? Mirándolo de abajo hacia arriba. Cuando alguien cercano a ti peca, ¿cómo lo miras? ¿Con qué corazón lo acoges? ¿Con el corazón de piedra, duro como si fueses el juez y como que si tú nunca te has equivocado? ¿O lo miras como Jesús miraba a la pecadora pública, de abajo hacia arriba? Jesús le pregunta: mujer. Es bellísima esta expresión, porque en el Evangelio de Juan solo a una persona Jesús le ha llamado mujer. ¿A cuál? A la Virgen María. A esta mujer que ha pecado, Jesús también la llama mujer, porque mientras todos los demás le dicen prostituta, pecadora, desgraciada, Jesús le da la dignidad de una hija suya, que aunque ha pecado, Jesús la quiere seguir amando de la misma manera. Y le dice: mujer, ¿dónde están los que te han condenado? ¿Alguien te ha condenado? Ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. Anda, vete y en adelante no peques más. En realidad, los escribas, los fariseos y los moralistas no le importa tanto el espíritu de la ley, porque no creen. En cambio, se preocupan enormemente por enjuiciar al pecador y a señalarlo, porque no son capaces de amar. En cambio, Jesús sabe que el espíritu de la ley no se puede romper. El espíritu de la ley es inviolable porque Jesús cree en la ley. Pero Jesús es inmensamente tolerante con la persona, porque por encima de la ley o junto a la ley, Jesús ama. Hoy nosotros tenemos que preguntarnos: ¿cómo nos paramos delante del que peca, delante del que se equivoca? ¿Como los fariseos y los escribas, que no creemos en la ley, pero nos fijamos en la persona y lo acusamos? ¿O como Jesús, que creemos en el espíritu de la ley, pero aprendemos a ser tolerantes, acogedores, misericordiosos
con los que pecan. Finalmente, Jesús, ¿qué hacía escribiendo en el suelo? Muchas cosas se han dicho, pero ustedes saben que hay una sola ley, hay una sola escritura en el Antiguo Testamento donde aparece que el dedo de Dios escribe sobre una tabla, ¿recuerdan? De piedra, la tabla de los mandamientos. Ahora Jesús está escribiendo, según la profecía de Jeremías, no en una tabla de piedra, dice la profecía, les daré una ley y se las voy a inscribir en el corazón. Jesús, inclinado sobre el suelo, quiere escribir en el corazón del hombre la nueva ley, y es la ley del amor, la ley que acoge, la ley que perdona, la ley que abraza, la ley que quiere la muerte del pecado, pero quiere que el pecador siga vivo. Vamos a pedir al Señor que nos conceda esta gracia. Dame un corazón como el tuyo, capaz de aborrecer el pecado, pero de amar profundamente al pecador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la resurrección de la carne. Presentamos confiadamente al Señor nuestras peticiones. Para que la Iglesia sea a los ojos del mundo signo de esperanza, acogiendo a todos, animando, consolando, roguemos al Señor. Para que nuestra sociedad injusta e hipócrita, que busca lo que la escandaliza y fomenta lo que luego condena, asuma su culpa y procure el remedio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los delincuentes y marginados encuentren en todos la ayuda fraterna para salir de su postración, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que no nos creamos sin pecado, ni no nos erijamos en jueces de los demás, como los acusadores de la mujer adúltera, y aprendamos de Cristo a ser comprensivos, roguemos al Señor. Por el aumento, fidelidad y perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Por la pronta construcción de nuestro templo parroquial, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas, que humildemente te presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Recíbeme, Señor, aunque es poco lo que tengo. Te puedo dar mi sueño y mi corazón. Recíbeme aunque sabes que es más lo que me falta. No tengo oro ni plata, te doy lo que soy. Recíbeme la vida como ofrenda. Recíbeme, me pongo en tu mesa. Nada de lo que puedo dar se compara con tu gloria y majestad. Usa mis peces y mi pan
para multiplicar en los demás. Y lo que puedo dar sea consuelo al que tenga enfermedad, sea descanso en el cansado y sea esperanza en el desesperado. Recíbeme, Señor, aunque es poco lo que tengo. Te puedo dar mi sueño y mi corazón. Recíbeme, aunque sabes que es más lo que me falta. No tengo oro ni plata, te doy lo que soy. Recíbeme la vida como ofrenda. Recíbeme, me pongo en tu mesa. Nada de lo que puedo dar se compara con tu gloria y majestad. Usa mis peces y mi pan para multiplicar en los demás. De lo que puedo dar, sea consuelo al que tenga enfermedad, sea descanso en el cansado y sea esperanza en el desesperado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, tú que nos has iniciado en la fe cristiana, y purifícanos por la acción de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza, y por la fuerza de la cruz, el mundo es juzgado como reo, y el crucificado exaltado como juez poderoso. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, Hosana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, Hosana, en el cielo. Es increíble lo que sucede en el Evangelio de hoy. Jesús no condena ni siquiera al culpable. Y en Semana Santa nosotros vamos a recordar que los culpables condenamos al inocente.
Jesús a nosotros nos perdona todo y nosotros con frecuencia a Jesús con nuestros pecados y con nuestras miserias lo condenamos. Vamos a pedir al Señor que esta Semana Santa que estamos a punto de comenzar sea una ocasión para renovar el corazón y adquirir esa ley del amor inscrita en el interior de nosotros, para abrazar, para acoger, para perdonar incluso al que peca. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Reinaldo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Marta, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a decir confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados al banquete del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Maestro, hemos encontrado a esta mujer pecando en flagrante adulterio. La hemos encontrado. La ley de Moisés nos dice que debemos apedrearla. Esta clase de mujeres, ¿tú qué dices de esto? Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Le hacían esta pregunta para ponerlo a prueba, pero Jesús se inclina y escribe en el suelo. Se puso en pie y les dice: aquel que esté sin pecado, tire la primera piedra contra esta mujer. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Al oír estas palabras,
se fueron uno tras otro. Comenzaron los más viejos hasta que se marcharon. Cuando se quedó a solas Jesús con esa mujer, le dijo: ¿quién te condena? Ninguno le contesta. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Maestro, hemos encontrado a esta mujer pecando en flagrante adulterio. La hemos encontrado. La ley de Moisés nos dice que debemos apedrearla. Esta clase de mujeres, ¿tú qué dices de esto? Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuente siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado, por Jesucristo nuestro Señor. Bien, el próximo domingo iniciamos con este tiempo de gracia, con la celebración de la Semana Mayor. El domingo de Ramos a las 7 de la mañana tendremos la bendición de Ramos aquí en el parquecito que está aquí al lado. Y de ahí nos vendremos en procesión para celebrar la Santa Misa aquí en la losa de fundación. Y después a las 10 de la mañana tendremos otra Eucaristía. El lunes y el martes santo la misa será como de costumbre a las 5 de la tarde, lunes y martes. Del miércoles en adelante la celebración del Triduo, miércoles, jueves y viernes será a las 6 de la tarde aquí en la losa de fundación. Y la vigilia pascual la tendremos a las 7 de la noche el sábado santo. Están todos cordialmente invitados. De todas maneras, por ahí vamos a circular esta semana unos programitas digitales para que ustedes en sus teléfonos los puedan tener. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Bien, nos quedan poquísimos calendarios del centenario de nuestra Arquidiócesis de Valencia. Si alguno quisiera llevarse los últimos que quedan, se los vamos a agradecer, porque ese dinero lo tenemos que pagar. Y entonces los que quieran colaborar, pues los invitamos a adquirirlo.
Alegres por haber celebrado esta Santa Misa, pueden ir en paz. Feliz domingo para todos. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret.